El mar de Galilea, en Tierra Santa. Jesús vivió a orillas de este lago predicando y haciendo milagros que aparecen en los 4 libros de los Evangelios, los únicos datos que tenemos de su vida. Pero, ¿podemos creer lo que leemos en esos libros? Testigos de la resurrección. Hasta hace muy poco, dábamos por sentado que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que muriera Jesús, que eran historias transmitidas de generación en generación, en el mejor de los casos, una colección de recuerdos distantes. Pero las nuevas pruebas descubiertas en esta biblioteca de la Universidad de Oxford podrían cambiar esto. Desde el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, no ha habido otro descubrimiento potencialmente tan importante para la investigación bíblica. En la Nochebuena de 1994, el londinense The Times hizo pública la historia de El Papiro de Jesús. Hablaba de la extraordinaria afirmación del profesor Carsten Tiede de que 3 fragmentos del Evangelio de San Mateo proporcionaban pruebas de que los Evangelios fueron escritos y leídos por personas que habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. El hombre que dio a conocer la historia fue Matthew d'Ancona, actual viceeditor del Sunday Telegraph. La primera vez que oyó hablar del papiro de Jesús, trabajaba en el Times londinense. Mi primera sensación respecto a la historia fue que obviamente tenía algo de extraordinario. En Oxford había un fragmento de papiro, 3 pedacitos diminutos del Evangelio de San Mateo, eso lo sabíamos. Y había un estudioso alemán, al que yo no conocía, que afirmaba que eran increíblemente tempranos, quizá incluso del año 60 después de Cristo, lo que incluso para alguien como yo, que no sabía mucho del tema, parecía una afirmación asombrosa. Hasta ahora, la única prueba física de cuándo se escribieron los Evangelios era un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan. Se había datado en el año 125 después de Cristo. Casi 100 años después de su muerte. Cualquiera que hubiera sido testigo de los trascendentales acontecimientos de su vida ya habría muerto. Según Tiede, el papiro de Jesús ofrece nuevas pruebas físicas de que los evangelios se escribieron mucho antes, basándose en relatos oculares, lo que proporciona la primera relación entre los evangelios escritos y la propia vida de Cristo. Contemplar estos 3 fragmentos diminutos, que juntos no ocupan más que una tarjeta de crédito, no impresiona mucho. Están escritos por ambas caras desde el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. En total, son 6 frases en griego. En cada trozo se pueden leer unas cuantas palabras. Pertenecen a los versículos que tratan los últimos días de la vida de Jesús. Uno de ellos describe cómo lo unge María Magdalena cuando dice: se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó por su cabeza. En otro fragmento, lo que aparece escrito es la traición de Judas. El hombre llamado Judas Iscariote fue a ver al sumo sacerdote y le dijo: ¿qué estás dispuesto a darme si os lo entrego? Y la última cena, en la que Jesús comunica a sus discípulos que uno de ellos lo entregará diciendo: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras.
Sabíamos que iba a ser una gran historia, pero desconocíamos su magnitud. Nada más publicar la historia hubo una extraordinaria respuesta en todo el mundo. La recogieron los periódicos y emisoras de radio y televisión de muchos países, desde la India hasta Italia. Cuando volví a mi mesa el día después de que se publicara la historia, estaba cubierta de faxes y mensajes de teléfono de gente que quería saber más. Y aunque casi toda la gente que se puso en contacto con d'Ancona en las semanas posteriores estaba muy emocionada por los descubrimientos de Tyde, la respuesta que recibió de uno de los expertos en la materia fue claramente negativa. No creo que tenga razón en su afirmación de que estos pequeños fragmentos del Evangelio de Mateo se puedan fechar a mediados del siglo I. Junto con casi todos los expertos del campo, creo que estos fragmentos se escribieron hacia finales del siglo II. Todas las pruebas apuntan en esa dirección, y esa ha sido la visión que se ha tenido durante unos 40 años, y no veo razón para modificarla. Graham Stanton es el antiguo presidente de la Sociedad Internacional de Estudiosos del Nuevo Testamento y profesor en el King's College de la Universidad de Londres. A pesar de ser uno de los principales opositores a la afirmación de Tyde, ve su atractivo. A la gente siempre le interesa algo nuevo que tenga que ver con Jesús. En este caso concreto, las afirmaciones son bastante poco habituales porque, en vez de menospreciar la fe cristiana, algo que sucede constantemente en los medios de comunicación, ocurre justo lo contrario. Estas afirmaciones parecen significar para algunas personas que los evangelios pueden ser bastante anteriores y quizá más fiables de lo que muchos habían supuesto, aunque yo no comparto ese punto de vista. d'Ancona se dio cuenta de que el descubrimiento de Tyde había creado controversia y quería saber más. Había escuchado los argumentos de ambas partes del debate, pero quería ir más allá de los titulares para fijar las pruebas por sí mismo. Antes de seguir la senda de la erudición moderna, establecida por Tyde, d'Ancona tenía que aclarar otro misterio. ¿Cómo llegó un antiguo documento griego hasta Oxford y llamó la atención de un erudito alemán? La capilla del Magdalen College, en Oxford, es un tributo a las glorias de los evangelios. Aquí se ven fácilmente las tradiciones musicales, artísticas y culturales que han inspirado. Los evangelios se encuentran entre los libros más importantes que se han escrito jamás. Son nada menos que la base de la civilización occidental. Fue en la biblioteca de este college donde Carsten Tyde vio por primera vez el papiro de Jesús. d'Ancona fue al Magdalen College a buscar pruebas sobre el escurridizo capellán victoriano Charles Hewlett, el hombre que puso el papiro al alcance de Tyde. Sus pesquisas iniciales sobre Charles Hewlett desvelaron muy poco, pero descubrió que Hewlett estudiaba a los clásicos aquí, en el Magdalen College. Esta fotografía se tomó cuando era estudiante, entre 1882 y 1886. Estudió muchos documentos antiguos, como los Evangelios en su original griego. Este conocimiento le permitiría años más tarde reconocer que los diminutos fragmentos del papiro de Jesús eran versículos del Evangelio de Mateo. Tras graduarse, Hewlett se trasladó aquí, al Wycliffe Hall de Oxford, para formarse como pastor. En Wycliffe recibió una educación evangélica. Los evangélicos creían que lo escrito en los evangelios era verdad literalmente y en cada detalle. Hewlett se graduó en Wycliffe con una sólida fe en las enseñanzas de los evangélicos y un deseo de difundir la buena nueva de los evangelios. Después de su graduación, viajó miles de kilómetros para predicar la palabra de Dios, en Egipto. En aquella época, el viaje duraba 2 semanas,
Primero atravesó el Canal de la Mancha para pasar a la Europa continental y luego viajó en tren hasta Brindisi, Italia. Desde allí cruzó en barco el mar Mediterráneo y continuó luego en tren hasta El Cairo, la capital de Egipto. El último tramo, un viaje en barco de vapor por el Nilo hasta Luxor, duró unos 6 días. d'Ancona repitió el viaje del capellán a Luxor con la esperanza de que allí encontraría más pistas sobre los orígenes del papiro. Probablemente fue un barco de vapor parecido a este el que tomó Hewlett para ir a Luxor. En una época en que Gran Bretaña dominaba medio mundo, no era extraño que un hombre como Hewlett aceptara su llamada cristiana en una tierra extranjera. Pero aún así, sin duda estaría inquieto. Se trataba de su primer viaje al extranjero y sin duda no tenía ni idea de que iba a descubrir lo que ahora sabemos que es un tesoro de incalculable valor. Matthew d'Ancona estaba sobre la pista de Charles Hewlett, el hombre que descubrió el papiro de Jesús. Tras graduarse en Oxford, Hewlett viajó hasta Luxor para atender las necesidades religiosas de los turistas occidentales. Muchos debieron de tener esta guía para anticipar ilusionados sus primeros atisbos de los recién excavados templos y tumbas. Al fin y al cabo, se trataba del principio de la era del turismo de masas. El empresario Thomas Cook estaba abriendo Egipto a los viajeros de todo el mundo. Por primera vez, Cook ofrecía a los victorianos corrientes la emoción de viajar a lugares exóticos del extranjero. La mayor parte venía a hacerse fotografías en los grandes templos, pirámides y otros monumentos antiguos que bordean el Nilo. Era un buen negocio. En 1898, Egipto acogió a 50.000 visitantes. Al acercarse a Luxor, resulta sencillo imaginar la emoción que debió de sentir Hewlett al ver por primera vez sus grandes monumentos. La sensación repentina de que su largo viaje a través de un continente hasta el norte de África había merecido la pena. A principios de siglo, los barcos de vapor de Thomas Cook atracaban aquí, como siguen haciendo hoy en día. A la mayoría de estos turistas los llevaban al Luxor Hotel, construido también por Cook, y uno de los pocos hoteles de Luxor en aquella época. Abierto en 1877, era la joya del imperio de Thomas Cook y proporcionaba un alojamiento de lujo a los viajeros que solían quedarse allí varias semanas. Para contribuir a velar por su bienestar espiritual, Thomas Cook designó a Charles Hewlett capellán del hotel. Hola, no sé si podrá ayudarme. Me llamo Matthew d'Ancona, soy de Londres. Estoy intentando averiguar algo sobre un hombre llamado Charles Hewlett que vivió en el hotel en la década de 1890. ¿Le dice algo el nombre? ¿Sabe algo de él? El gerente actual no puede ayudar a d'Ancona en su búsqueda de alguna pista de Hewlett. ¿Puedo echar un vistazo rápido? Sí. Muchas gracias. De nada. Pero en el vestíbulo hay pruebas de la edad de oro del hotel, cuando además de turistas, Luxor estaba lleno de exploradores y arqueólogos. Hay un retrato de Howard Carter, el hombre que descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Desde este hotel anunció su descubrimiento mundialmente famoso. Hay cuadros de David Roberts, un artista escocés que ejecutó una famosa serie de imágenes de Egipto en el siglo XIX. Esta es la del templo de Luxor.
La pared del fondo está cubierta de páginas de las guías Thomas Cook de Egipto del siglo XIX. Incluyen información sobre el Luxor Hotel, un lujoso refugio en el que los ricos pasaban sus vacaciones a gusto. Fue en el rincón más apartado del vestíbulo donde d'Ancona encontró lo que realmente quería: pruebas del puesto de Hewlett en la historia del hotel. Una página de la edición de 1905 de la guía explica cómo los huéspedes pueden asistir a los servicios que celebra en el hotel el reverendo C.B. Hewlett a las 8, 10:30 y 18 horas. En otra página, la guía menciona el papel de Hewlett en el hospital de la zona para los autóctonos, donde también es capellán. Se había fundado en 1891, financiado por una acuestación organizada por la familia Cook. Parece que Hewlett fue feliz aquí. En una de las pocas cartas que dejó escribió: cualquier informe detallado de la obra de invierno consistía principalmente en un relato de la amabilidad de todos aquellos con los que tuve contacto. La presencia de un capellán residente durante el invierno en Luxor, según dijo, se había extendido entre los viajeros del Nilo, de modo que, en muchos casos, cambian sus planes para poder estar en Luxor para el domingo, tanto al ir como al volver. En la actualidad, el hotel es un lugar bastante lúgubre. Gran parte de su antiguo esplendor ha ido apagándose. Pero en la azotea, la vista es exactamente como debía de ser en la época de Hewlett. Al otro lado del jardín, no muy lejos, se vislumbra el magnífico templo de Luxor. La construcción de este poderoso templo la inició el faraón Amenofis III 1400 años antes de que naciera Jesús. Era un santuario adecuado para la gloria de los tres antiguos dioses egipcios: Amón, dios de la fertilidad; su esposa Mut, señora del cielo; y su hijo, el dios de la luna, Khonsu. Durante los milenios que pasaron, disminuyó la importancia que el templo tenía para la gente. En el siglo XIX, gran parte de su estructura quedó enterrada por la arena, el cieno y el barro. Los mercaderes comerciaban en sus terrenos sin mostrar interés por la gloria latente. Cuando comenzaron a llegar los turistas victorianos, se estaba excavando y se le devolvió su antiguo esplendor. La renovación del templo fue uno de los grandes logros de los arqueólogos del siglo XIX, que llegaron a Luxor para rescatar de las arenas la antigua civilización egipcia. Gracias a su trabajo, los visitantes pueden ver hoy las magníficas estatuas del faraón Ramsés II en todo su esplendor, vigilando la entrada al templo. Fue Ramsés, continuando la obra de Amenofis, quien construyó la mayor parte de lo que hay aquí y quien añadió las estatuas como testamento a su propia grandeza. Los hermosos relieves, conservados por la arena durante miles de años, honran a los dioses a quienes está dedicado este templo.
El patio de Ramsés II, una de las glorias del templo, tenía un tejado que formaba una arcada gigante. La investigación de Ancona le reveló que el templo era uno de los lugares favoritos de Hewlett. Lo visitaba regularmente, maravillado por la escala de los majestuosos monumentos de esta antigua civilización. Pero lo que más le fascinaba no era la obra de los antiguos egipcios, sino las huellas mucho más modestas dejadas por los primeros cristianos que llegaron más de 1000 años atrás. Lo último que uno esperaría encontrar en un antiguo monumento egipcio sería una cruz cristiana. Pero en un rincón poco visitado del templo hay una pista de la fascinación de Hewlett por Luxor. Egipto fue uno de los primeros lugares del mundo de los que se apoderó el cristianismo, y en el siglo IV los cristianos egipcios consagraron algunas partes del templo de Luxor. Los cristianos convirtieron esta parte del templo en una capilla. Les ofendían las imágenes paganas que los rodeaban. Se puede apreciar dónde recubrieron los antiguos relieves egipcios y pintaron sus imágenes sagradas. En otros lugares sigue habiendo huellas de su censura. Cincelaron los brazos, piernas y caras desnudos de los antiguos egipcios. Tallaron sus propios símbolos en las superficies vacías, en las columnas y en las paredes por considerarlos una decoración más apropiada para el templo. D'Ancona había descubierto que a Hewlett le fascinaba este vandalismo cristiano. En una carta señalaba con aprobación evangélica los restos de la época en que los cristianos habían consagrado estas reliquias paganas al servicio de su Señor, que también es el nuestro. Pero no hay pruebas de que Hewlett encontrara los fragmentos de papiro en el templo. D'Ancona siguió la pista de Hewlett y del papiro por el Luxor que el capellán también conocía. Viajó con un carro tirado por un caballo, igual que lo habría hecho Hewlett en aquella época. Al pasar junto a la cara oeste del templo, magnífico a la luz de media tarde, D'Ancona descubrió que solo hay un paseo hasta el hospital en el que Hewlett trabajaba de capellán. Aunque sigue abierto actualmente, iba a costar encontrar alguna prueba del trabajo de Hewlett. Al igual que en tantos otros aspectos, su vida y logros han caído en el olvido. La pista de este escurridizo victoriano se desvanece rápidamente. Pero fue en algún lugar de Luxor donde encontró los frágiles fragmentos del papiro de Jesús. D'Ancona tendría que investigar más antes de poder relacionar el papiro con Hewlett y esta ciudad. El río Nilo separa Luxor de la orilla oeste. Al otro lado está el Valle de los Reyes, donde están enterrados los antiguos egipcios. Hewlett debió de hacer este viaje a través del Nilo muchas veces. Debían de interesarle las excavaciones que tenían lugar en el Valle de los Reyes, y trabó amistad con los arqueólogos y estudiosos que trabajaban en la zona. En el Valle de los Reyes se hicieron muchos descubrimientos emocionantes en torno a la época que Hewlett pasó en Luxor, como el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Aquí, la gente sigue fabricando papiros para la escritura. De hecho, puede que el papiro de Jesús se hiciera muy cerca de este lugar. Egipto exportaba el producto acabado por toda la cuenca del Mediterráneo, y más hacia el norte, sur y este. Saber cómo está hecho este material nos ayudará a comprender cómo ha sobrevivido durante 2000 años el papiro de Jesús.
Aquí, los papiros siguen creciendo en pantanos de agua dulce, como lo han hecho durante miles de años. Estos trabajadores utilizan los mismos métodos que los de la época en que se escribió el papiro de Jesús. Primero cortan los tallos en trozos pequeños. Luego lo rebanan con cuidado en tiras estrechas. Después los aplanan sirviéndose de una piedra pesada y los colocan en agua durante un par de días para ablandar las fibras. Los trabajadores toman las tiras flexibles y las disponen entrecruzadas. De esta forma se secarán para formar el papel. Una vez montada la hoja, se sitúa entre dos placas para escurrir todo el agua. Se coloca una piedra pesada encima para acelerar los procesos de secado y alisamiento. Se deja el papiro al sol un par de días para eliminar la última humedad. El material de escritura que resulta al final es fuerte y flexible. En un clima cálido y seco, un manuscrito de papiro como el papiro de Jesús puede durar fácilmente miles de años. Los escribas que escribieron los fragmentos que encontró Hewlett pudieron emplear una caña para dar forma a las diminutas letras del papiro. En ocasiones, los papiros también se decoraban utilizando pigmentos brillantes, igual que hacen en la actualidad estos artesanos, recreando los espectaculares dibujos y símbolos de la antigua civilización egipcia. Estos papiros se venderán a los turistas actuales como recuerdos de su viaje, y muchos de ellos llegarán al mercado de Luxor, el mismo lugar en que d'Ancona cree que Charles Hewlett encontró el papiro de Jesús. Es probable que Hewlett viniera aquí a menudo en busca de artilugios antiguos. En la época de Hewlett, el mercado de Luxor era un lugar famoso por la venta de antigüedades. En aquella época había un comercio activo de artilugios robados por todo Oriente Próximo. La comunicación y el intercambio de productos entre las diversas avanzadillas del antiguo Imperio Romano se remontan a hace más de 2000 años. La educación clásica de Hewlett pudo enseñárselo, así que al llegar al mercado pudo haber estado buscando no solo antigüedades egipcias, sino también artilugios griegos y cristianos. Era una oportunidad muy buena para alguien que sabía que lo que buscaba podía traer consigo algo especial. En la actualidad, el mercado viene a ser igual que entonces, pero solo se pueden comprar papiros de recuerdo en los bazares y tiendas de antigüedades de la ciudad. Es imposible conseguir lo auténtico. Incluso con lo poco que sabemos de Hewlett, no cuesta imaginar su emoción la primera vez que viera los fragmentos de papiro. Debían de estar en un puesto del mercado muy parecido a este. Hewlett debió de reconocer inmediatamente los breves pasajes de sus amados evangelios.
¿Cuál es el papiro más antiguo que tienes? Aquí tengo unos 75 papiros. ¿No sería posible encontrar algo de unos 1000 años de antigüedad? No, ¿Dónde podría conseguir algo tan antiguo? eso se encuentra en las tumbas. ¿En Luxor no hay sitios en los que se puedan comprar ahora? No, nunca te encuentras ese tipo de cosas a la venta en las tiendas. Eso se encuentra en el templo, en las tumbas. Al igual que hoy, pudo hacer trueque al menor precio posible, intentando esconder su creciente entusiasmo. Quiero comprar este. Vale, 50. No, 10. Le haré un descuento si quiere y se lo dejo por un precio de 50. 10. Si quiere comprar alguno más, No, solo este y nos vamos.